una variante, ¿no? De lo que solemos hacer en la red Instagram, que es hacer ese vivo. Pero bueno, ya lo teníamos convocado aquí a Juan Carlos Volnovich y no íbamos a dejar pasar esta oportunidad para hablar de masculinidades. Bienvenido a La Psicología Te Hace Frente, Juan. Muchas gracias. Acá Bueno, estamos. acá estamos. Bueno, sí, estamos atravesando una desconexión general, global, que a veces sucede, ¿no? Cuando se cae un poco eso que creemos que estamos colgados y al mismo tiempo después cuando se cae nos damos cuenta que es lo que hay, ¿no? Que queda un poco lo Es una humano. invitación a lo presencial, ¿no? ¿Qué reflexión podemos partir de esto, Juan? Respecto a cómo se han mediatizado los vínculos, creo que en pandemia se ha exacerbado mucho más y ahora algunas actividades están volviendo a la presencial. ¿Qué pensaste de esto en todo este tiempo? Bueno, me parece importantísimo. La relación cuerpo a cuerpo es fundamental y efectivamente los medios y toda la tecnología han servido muchísimo para mantenernos conectados durante toda la etapa de la pandemia y las necesidades de aislamiento y de cuidado, ¿no? Pero entre las relaciones mediatizadas y las relaciones personales, cuerpo a cuerpo, elijo esta última sin lugar a dudas. Le Bueno, agradezco muchísimo y al mismo tiempo que le agradezco muchísimo a las nuevas tecnologías, en cierto sentido, y esto en el día de hoy especialmente, muchas veces aspiro a que fracasen para que podamos. bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Yo estoy trabajando todo el mes sobre masculinidades, pero necesitaba refuerzo, y refuerzo de los maestros es más que bienvenido. Contame un poco esto de masculinidades. Yo te decía que había empezado a leer tus trabajos y de pronto digo, qué pocos varones que hablan de este tema, ¿no? ¿Vos te Bueno, has sentido un vos poco solo también, así como intelectual, como investigador? ¿Te sentiste solo un poco como... en algunos aspectos sí, pero vos decías de los libros. Por lo menos dos de los títulos de mis libros son muy elocuentes. Uno es Sí, querida, y el otro es Ir de puta. Así que ¿Con cuál son, empezamos? Porque son los dos difíciles. son, son títulos, no, pero me preguntabas si son libros que ya llevan muchos años, pero vos me preguntabas si me he sentido solo. Bueno, en las cuestiones de la relación donde yo he trabajado, pues yo me he formado principalmente y en un principio, como soy viejo hace muchísimos años, me refiero a partir de la década del 60 del siglo pasado, como psicoanalista. Y a partir de ahí empecé a hacer un acercamiento, no a los estudios de género, porque en esa época todavía no se conocían como estudios de género, sino a los estudios de la mujer, a la psicología de la mujer, estudios de la mujer que después pasaron a ser estudios de género. Y en realidad yo he trabajado en la intersección entre el psicoanálisis y los estudios de género, ¿no? Con esa situación de que en un principio mi acercamiento, fundamentalmente quienes llevaban adelante eso eran las mujeres, las teóricas feministas, Ujú. y mi acercamiento fue francamente rechazado, es decir, me dijeron que no. Cuando yo empecé a mostrar mis intereses intelectuales, me dijeron que no una y otra vez, yo soy muy insistente, una y otra vez volví a intentarlo, hasta que finalmente me dijeron, pues está bien, si querés trabajar en las cuestiones de género, ¿Te acordás de no es... algunos apellidos que por ahí ya después te Sí, hiciste sí, amigos, sí, amigas? ahora te voy a decir, porque lo que me dijeron, en todo caso, es lo único que falta, que ahora venga un hombre a explicarnos cuáles son los problemas que tenemos las mujeres y cómo tenemos que resolver. Ujú. Entonces, no. Pero finalmente, uh, me propusieron que me dedicara a las cuestiones de género, pero referidos a la masculinidad. Por eso me empujaron a eso. Y el nombre, uno de los nombres que yo recuerdo fue Eva Giberti. Tenía un grupo de reflexión interesantísimo, y Sí. yo quería sumarme. Me dijo que no, a pesar de que teníamos una relación personal muy, muy cercana, y me dijo que no, y cuando le pregunté por qué no, me dijo, mira, es un grupo de mujeres muy inteligentes y muy productivos,
y ya tengo la experiencia de cada vez que entra un hombre, se vuelven tontas y empiezan a hablar de boludeces, con la sola presencia, aunque el varón no diga nada. Entonces, no. Pero bueno, me abrieron a esta cuestión de empezar a trabajar las cuestiones de género desde el punto de vista de la masculinidad, y por eso es que casi todos los trabajos que yo he publicado y que he trabajado, ayudado, tienen que ver con masculinidad y con los problemas de la masculinidad. Ayudado también porque mi clínica, mis pacientes, el trabajo clínico, ha sido fundamentalmente con varones por la siguiente razón. Como yo soy psicoanalista de niños, debería decir fui porque hoy en día ya no tomo más niños en análisis, pero hasta hace muy poquito sí, por cuestiones de edad no tomo más, y había muy pocos psicoanalistas varones, psicoanalistas de niños varones, por lo menos de mi generación. Había algunos, y hay algunos jóvenes, que empiezan trabajando con niños, pero rápidamente dejan de trabajar con niños. Entonces, lo que sucedió es que sus pacientes, sabes cómo es el análisis, dura muchos años, crecen, se hacen adolescentes, terminan el análisis, vuelven después cuando tienen alguna crisis de adultos. Y entonces en general mi clínica era de varones, casi todos mis pacientes eran varones, con lo cual me vino muy bien para el trabajo teórico sobre masculinidades, porque en la clínica atendía a niños, adolescentes y adultos jóvenes y maduros varones. ¿Cuál fue el minuto, si lo podés situar en tu formación y en tu práctica analítica, esos minutos que dijiste, bueno, a partir de ahora empiezo a incomodar con algunas preguntas, a conmover a estos varones que iban de putas, ¿no? ¿Podés situarlo en un momento? Dijiste, bueno, o fuiste tanteando a ver cómo iban a reaccionar. No, fue un momento. Yo había escrito un trabajo hace varios años antes de esta experiencia, que se llamaba Las figuras femeninas que circulan en el análisis de varones, donde trabajaba eso, cuáles eran las figuras femeninas que se iban instalando en el encuentro entre dos varones en análisis. ¿Sí? En ese encuentro tan íntimo de un varón con otro varón analizándose. Los varones hablamos siempre de lo mismo, hablamos de fútbol, de minas y de política, pero en y en el análisis también se habla de eso. Pero entonces me interesaba ver cuáles eran esas figuras. Y había hecho un trabajo muy sesudo, pero nunca había tomado en cuenta que casi todos, por no decir todos mis pacientes varones, mayores de 14 años, habían tenido relaciones sexuales con prostitutas o las estaban teniendo. Y eso, como los psicoanalistas no somos moralistas, y ahí se producía una especie de complicidad, de pacto de caballeros donde uno con eso no se mete. Nunca había reparado, a pesar de ese trabajo que había escrito en aquella época con la intención de ver con lupa qué es lo que pasa, nunca me había dado cuenta de esta circunstancia que quedaba como un escostoma, como un punto ciego, ¿viste? Cuando uno en el ojo tiene un punto ciego, entonces ve todo hasta acá, después está ciego y después ve de vuelta, ¿no? Como un punto que no ve. Y eso no lo había visto hasta que en una sesión con un paciente que empezó a relatarme el encuentro con una prostituta, yo me quedé muy sorprendido y muy interrogado sobre por qué lo hacía. El momento clave fue donde, vos sabés que los psicoanalistas no hacemos preguntas, los psicoanalistas interpretamos, pero en determinado momento él me estaba contando que había tenido relaciones sexuales con una prostituta y le había pedido además que viniera otra y otra y otra, y que era un nivel VIP de prostitución, ¿no? Y se me escapó sin querer. Lo interesante es esto, que no es algo que yo hubiera pensado, sino que ahí funcionó mi inconsciente, y juro que no tiene que ver con mi inconsciente de judío, pero se me escapó preguntarle cuánto le había costado, cuánto le pagaba. La cifra sideral, inmediatamente yo la comparé con lo que él me pagaba a mí. Y entonces, en ese momento,
empecé a pensar por qué el consumo de prostitución en los varones. Wow. Y a trabajar algo que efectivamente yo felizmente, cuando uno empieza con un tema teórico, tiene que ponerse al día y ver qué es lo que acá o en otras partes del mundo se ha publicado sobre esta cuestión. Y eso, si en general se te cae una biblioteca encima Me y imagino. decís, ¿para qué me metí en este tema? Pero Juan, felizmente sobre esto no había. a la No había pregunta, ya después de este recorrido de haber escuchado muchísimas historias de varones, ¿podés llegar a más o menos aproximar una respuesta a por qué se va de putas? ¿O por qué hay distintas personas con distintas motivaciones? Entiendo que has intentado clasificar un poco el grupo de varones. Sí, es imposible de clasificarse porque todos los varones consumen prostitución. Bueno, todos, casi todos los varones consumen prostitución o han tenido en algún momento relaciones con prostitutas diferentes que en otras épocas, diferentes las generaciones. Hubo una generación, generaciones enteras que se iniciaban sexualmente con prostitutas. Hoy en día no es tan frecuente la iniciación con prostitutas, pero aún aquellos que se inician con chicas, con amigas, con novias, después sí consumen prostitución. Y bueno, no puedo decir, por lo tanto, como es tan amplio, ¿no? Y además intenté decir que no es una clasificación, pero casi podría decirte por qué, cuáles son las razones por las que no es por eso por lo que consumen prostitución. Quiero decirte, no es porque pagando se tiene acceso a mujeres que de otra manera no podían tener, no es un problema estético, no es un problema de, casi te diría que ni siquiera es un problema sexual, se disfraza de sexual, Ah, se disfraza de erótico, pero es un problema que tiene que ver con el poder de los varones sobre las mujeres y sobre un acto que fundamentalmente es un acto denigratorio ujú. y Vos que decís, refuerza muchísimo la hipocresía, ¿no? Porque en realidad son muchos los que consideran que es una práctica vergonzante, que no la quisieran para sus hijas o sus hermanas, y bueno, ahí te hago la pero pregunta incómoda, Juan. Digamos, ¿y estas mujeres que por ahí reivindican sus derechos respecto a las trabajadoras sexuales puntualmente, ¿no? Que buscan eh, nada, tratar de mejorar sus condiciones y se lo reconozca como un trabajo. ¿Cómo hacemos este choque por ahí de paradigmas, ¿no? De considerarlo, por un lado, una violencia encubierta, que es un poco lo que propones, de lo cual también comparto, ¿no? Creo que en algún punto me siento con esto de alguna línea media abolicionista, pero también me he encontrado mitigando este pensamiento y diciendo, pará, hay grupos de colectivos de mujeres que tratan de considerarlo como un trabajo y están trabajando fuerte en eso y hay que respetar. Te comparto esta tensión a ver si me ayudas a pensarlo. sí, yo respeto mucho a las mujeres que se ven empujadas a la prostitución, pero no a los proxenetas y a las mafias. Y quienes triunfan en, la, en, las, en estas condiciones reglamentaristas son fundamentalmente las mafias. Que si en el mundo hay tres posiciones frente a la prostitución. Están los países donde la prostitución está lisa y llanamente prohibida, los países islámicos, no les hace falta. La denigración, la humillación, el sometimiento que tienen las mujeres eh, no lo necesitan. En los países islámicos la prostitución está prohibida. Hay países donde está reglamentada, como es el caso de Holanda y Alemania, y hay países donde el intento es la abolición, como es el caso de Suecia y en cierto sentido es una posición dominante también acá en la Argentina, que es la abolición de esa práctica, porque lo cierto es que en esos países donde en esos estados donde la prostitución está reglamentada, es cierto que se reconocen ciertos derechos de las trabajadoras sexuales. Primero se lo reconoce como un trabajo, por lo tanto tiene además el derecho a sindicalizarse, a reclamar su incorporación en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, Ujú, y tienen que pagar los impuestos y gozan de los beneficios de todo trabajador. ujú. Pero lo cierto es que en esos países, eso se vio muy claro en el Mundial de Fútbol de Alemania,
en esos países donde hay un núcleo muy cerrado de mujeres que ejercen la prostitución y que están protegidas en cierto sentido, cuestiones de salud, cuestiones hasta de educación, eh, alrededor se forman, en base a esos sectores protegidos, es donde las mafias instalan todo un circuito de prostitución no protegida, de prostitución no reglamentada, que supone fundamentalmente la trata. Cuando el Mundial de Fútbol de Alemania, Alemania es un país reglamentarista, quiere decir que la prostitución está permitida, se dieron cuenta que con la cantidad de turistas que iban a llegar, de visitantes, de jugadores y todo eso, el, sabes cómo son los alemanes, calcularon cuánto alcohol van a consumir, cuántos hoteles van a tener y cuántas prostitutas necesitaban. No alcanzaban. Entonces, ¿qué pasó? Las mafias se encargaron de la incorporación de mujeres de Europa del Este, de Rusia, de los países de Europa del Este, de África, que son en general o latinoamericanas, y generaron toda esa otra prostitución que de protección no tiene nada y de reivindicación no tiene nada. En general, lamentablemente, en los países donde se ha reglamentado, han servido esos sectores mínimos de prostitución reglamentada y protegida para proteger a las mafias, sobre todo a las mafias y a los tratantes a las redes de trata, Bien, que bueno, es un negocio, millonario. una de las es una de las tres grandes iniciativas económicas del mundo, junto con el tráfico de drogas, el tráfico de armas, pero con una enorme ventaja con respecto a estos dos. Es la más redituable, porque para el tráfico de drogas hay que tener drogas, hay que producirlas y hay que distribuirlas. Para el tráfico de armas también hay que tener fábricas y producirlas. Para el tráfico de mujeres, para la prostitución de mujeres y niños, ya están. Hay nada más que reclutarlas. Bueno, bueno, interesante reflexión, Juan, sobre este tema de la prostitución. Yo pensaba que estos contenidos que voy armando así en la red, siempre trato de dejarle algunos mensajes este mes dedicado a varones, ¿no? Entonces yo te pensaba preguntar, ¿no? Sobre cuando alguien te dice o se advierte de que considera que la violencia contra las mujeres tiene que ver con los golpes físicos, ¿no? Como que se jactan de no ser violentos, se jactan de no ser machistas. Parece que es una mala palabra hoy. Nadie es machista, nadie es violento, nadie hace nada. Entonces digo, qué complejo es en esa desmentida de no soy, que aparece toda la reproducción más invisible, ¿no? Le podríamos llamar micromachismos, violencia emocional, violencia simbólica. Entonces digo, como que hay que agudizar, ¿no? La óptica para poder detectar que hay violencias aún. ¿Qué podés pensar de esto, de cómo detectar, cómo advertir, y particularmente el trato de los varones hacia las mujeres, que es algo que te interesa mucho y por ahí nos puedes dejar un poco de luz, poniendo un poco de blanco sobre negro? Eh, es parte de un sistema, no es algunos varones en algunos lugares, es todo un sistema que es el patriarcado. Hay dos grandes sistemas de dominio y explotación. El capitalismo, que para decirlo rápido y fácil, es el dominio y la explotación de los ricos sobre los pobres, y el patriarcado, que es la explotación de los varones sobre las mujeres. Son dos grandes sistemas que están presentes en todas las relaciones. El patriarcado incluso es muy anterior al capitalismo. El capitalismo por ahí empezó en 1492, pero como sistema, pero el patriarcado atraviesa todas las culturas y todas las civilizaciones, toda la historia de la humanidad, de manera tal que no hay posibilidad de establecer una relación entre varones y mujeres que sea igualitaria. Se puede tener conciencia de lo desigual, de las injusticias, de las violencias, se puede intentar eh, modificar algo, pero es ingenuo pensar que en una o dos generaciones que nos estamos avivando vamos a poder sacarnos de encima
mandatos que se han incorporado a lo largo de miles de años. De todas formas, creo que es un momento interesante en la historia de la humanidad porque efectivamente hay una especie de toma de conciencia de que las mujeres estaban en una situación de subordinación, de dominación, de explotación, y están empezando a reclamar ciertos derechos y ciertas obligaciones. Y se trata, bueno, de todo el feminismo, que es en todo caso el movimiento que está en contra de este sistema patriarcal, que lo enuncia y lo denuncia y trata de abolirlo, se está intentando, hay varias líneas, una que intenta mostrar que las mujeres y los varones somos diferentes y otra que trata de mostrar que varones y mujeres somos iguales. Y entonces acá en general estamos en la onda de que las mujeres y los varones somos iguales. El feminismo de la igualdad se llama, ¿no? Donde lo que se trata es que las mujeres tengan, no, por de pronto, una equidad con respecto a los varones, pero también una tendencia a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los varones. Cosa que es muy difícil porque, como te digo, el solo hecho ya de hablar de varones y mujeres marca una diferencia. Y esa diferencia incluye inevitablemente una desigualdad. Vos no puedes decir negro y blanco como, bueno, cada uno son dos diferentes. Se sabe que blanco es más que negro. ¿Mm? Y varón es más que mujer. ¿Mm? Bien, bien. Y dentro de lo que considerás por ahí nuevas masculinidades o nuevas formas de construir la masculinidad, ¿cuáles son los desafíos de los varones de este siglo? Bueno, el gran problema de los varones, porque cuando vos le decís así, varones, yo como una provocación, podría decirte varones heterosexuales, varones homosexuales, varones trans. ¿Qué me estás preguntando, Juan Pablo? ¿Mm? Qué interesante que varones no excluya todo eso, ¿no? O sea que en el sesgo por ahí a veces de pensar, inclusive a los varones lo pensamos como una unidad, ¿no? Como una cuestión Varón heterosexual. heterosexual. Qué bueno ir pensando que dentro de los desafíos, ¿no? Ya me vas respondiendo con tu pregunta cauciosa. Pensemos varones diversos, ¿no? Ya advertís de no pensar en un único varón para lo que viene y dar oportunidad de sensibilizarse con las elecciones sexuales que no son las heteronormativas, ¿no? Que son las que son, que no hay por qué explicarlas, pero que no tienen que ver con lo que se espera. Y respecto pienso porque los pibes jóvenes, ¿no? Están viviendo por ahí, no sé si has tenido la oportunidad en los diálogos con algunos adolescentes, ¿no? Que ven y conviven con grupos de mujeres que por ahí las mujeres hoy por hoy, no voy a generalizar, pero tienen una conducta mucho más proactiva, mucho más, están más empoderadas, vamos a decir, ¿no? En cuestiones que por ahí hace 20, 30 años atrás, una adolescente mujer por ahí no, estaba más reprimida, ¿no? En sus comportamientos. Y me encuentro por ahí, esto te quiero preguntar, a ver cómo lo pensamos, de muchos varones con miedo, ¿no? A las mujeres en términos de cómo se comportan, cómo se comunican, y como que los varones, algunos varones retrocediendo en esto de no saber cómo interactuar, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas dentro de esa mirada que después de tantos años de trabajar en este campo es un poco desesperanzada mía, en el sentido que te dije antes. Es muy difícil que una o dos generaciones vayamos a cambiar mandatos que nos vienen, podamos tomar conciencia y todo eso un poco y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero no es nada fácil. Sin embargo, hay algunas cosas que sí cambian, algunas cosas que, pensando, yo soy viejo y he atravesado varias generaciones, por lo cual, varias décadas, por lo cual he visto ciertos cambios. Por ejemplo, en la generación de mis padres, de mis abuelos, incluso ya no tanto en la mía, por razones que te voy a decir después, la iniciación sexual de los varones se hacía en general con prostitutas, ¿eh? Porque había muy claramente, estaba diferenciado las mujeres decentes, las novias,
y la puta. Hoy en día, y sobre todo en mi generación, en la generación que atravesó los 60, la década del 60, eso fue cambiando y la iniciación de los varones empezó a darse con las novias, con las amigas, con las compañeras. Esto hay que pensarlo, 60, acoger que se viene el Halley, en toda mayo del 68, en París, toda la revolución sexual, la aparición de los anticonceptivos. La aparición de los anticonceptivos revolucionó la sexualidad y efectivamente hubo muchas chicas que estaban, todo lo que era una cultura, todavía persiste un poco, pero ya no es tan estricta, de conservar el himen, de conservar, llegar al matrimonio siendo vírgenes. Había una diferencia entre las mujeres que se daba por las que eran vírgenes y las que estaban manchadas, es decir, que sin estar casadas habían perdido la virginidad. De manera tal de que esa condición, la virginidad, era una virtud para las mujeres y era una desventaja para aquellas que habían dado el mal paso, en cuanto a valoración social, y también para los varones. Eso cambió. Es de las poquísimas cosas que yo creo que cambiaron. De las jóvenes que yo conozco hoy en día, las pibas de 15, 16, 17, 18 años, tienen también entre ellas cierta jerarquía. Las que todavía son vírgenes se sienten como avergonzadas, están en desventaja con respecto a aquellas que se animaron a tener relaciones y que por lo tanto tienen más experiencia. De manera tal que el mito de la virginidad es uno, felizmente, de los mitos que, no te digo que totalmente, pero han cambiado. Subsiste todavía porque es cierto que a los varones los pibes, los adolescentes, tienen con respecto a las pibas que son más zarpadas, más audaces, tienen una especie de fascinación. En la adolescencia estoy hablando, ¿no? Y las buscan. Y por supuesto que a las bobitas, que son reprimidas y tímidas, van atrás en el mercado, ¿no? No obstante eso, la confidencia entre varones con respecto a las chicas que son más zarpadas, más osadas, es una putita, es una trola. Y de todas formas persiste esta denigración. Ahora, son más buscadas, son chicas más lanzadas, más abiertas a poder expresar su deseo y efectivamente generan en los varones una especie de que quedan descolocados. Sí, sí, Porque, totalmente. Además que tengo algunas anécdotas clínicas también, en algún punto capaz que las he escuchado, ¿no? De varios varones que no pueden con estas mujeres tan potentes, ¿no? O que por ahí suelen tomar decisiones en la vida. no pueden, pero ¿qué es lo que no pueden? No es que no pueden cogérsela, no pueden dominarla. Es el Sí. gran problema, es que en el acto sexual viene incluido el dominio, el sometimiento, y resulta de que es eso lo que fracasa. Por eso la prostitución, por eso, decime, ¿cómo se explica que en un momento donde las chicas están muy lanzadas, donde no tienen reparos en expresar sus deseos sexuales, en tomar la iniciativa de que quieren coger, cómo se explica que en estos momentos los varones sigan pagando a prostitutas? ¿Mm? ¿Cómo se explica que Hugh Grant, el fachero de Hollywood, Sí. que en ese momento estaba de novio con Elizabeth Harley, una rubia espectacular, le pagara a una prostituta, hago mal en decirlo porque ya incluye una cuota de denigración, porque era fea.
o estaba muy lejos de los ideales estéticos. Ujú. Bien, qué hay en esto, Juan, de que se paga para el silencio? Que se Se paga paga también, para ejercer el poder, para el dominio, para esto que no se consigue con las mujeres y bueno, empoderadas. pero digo, pagar para el silencio, pagar para que no parezca el deseo, ¿no? Es una forma de pagar para dominar. Aunque por ahí en el encuentro uno no Y se humillar, sienta y y humillar. humillar. ¿Sí? Pero digo, el pagar para que la persona no hable o para que la persona no pida es una forma de subordinación. Claro. ¿Sí? Porque algunos me dicen, O yo, en todo caso, sí, en aquellos casos que la relación sexual está acordada para que, donde el ideal es que ella, por ejemplo, tenga un orgasmo o varios, siempre está al servicio no del goce de ella, sino de la reivindicación narcisista de cada uno, donde lo que se juega es soy un bárbaro y eso se mide por la cantidad de orgasmos que ella tiene. ujú. Me acuerdo de una anécdota, no me acuerdo que le habían escrito a un psicoanalista, que dice que el varón le pidió a la mujer que, nada, que tenga sexo con otro flaco. Y le preguntaba cómo le había ido. Dice, bueno, normal, bien, no daba muchos detalles. Y ella dice, bueno, por ahí en el segundo me relajé. Y él entró en furia, ¿no? ¿Cómo el segundo? Claramente con él no había un segundo, y lo que despertaba este segundo era lo deseante de ella, ¿no? O sea, cómo el varón podía, mientras controlaba la escena, mientras ejercía el poder, creer que la tenía controlada, ¿no? Y cuando ella se habilitó, él se angustió, se enojó, eh, porque no era la relación de sexualidad, como vos lo planteás muy bien, Juan, no era un problema sexual de estar con otras personas, sino tener el control. Por eso que está bueno. En un momento, hace muchos años, cuando recién empezó el asunto, la discusión en Buenos Aires de cuáles iban a ser la zona rosa y demás, estuve en una mesa redonda con la que era justamente la presidenta del gremio de AMAR, AMAR Capital, Ujú, el gremio de mujeres meretrices de la Argentina, que está en la onda reglamentarista. ¿Mm? Y entonces fue, fue muy interesante, había mucho público, y una mujer inteligentísima, brillante, pero cuando terminó la mesa redonda, entonces, porque ella tenía un trabajo fantástico, un trabajo estadístico, trabajaba con computadora y tenía el trabajo estadístico de cuántas relaciones sexuales tenían las prostitutas, de cuánto ganaban, eh, un trabajo que incluía la edad de las prostitutas, cómo aumentaba o disminuía el trabajo de acuerdo a la edad, y el embarazo. Y la gran sorpresa de esa estadística era que las prostitutas embarazadas eran más requeridas que las prostitutas que no estaban embarazadas. Era un dato sorprendente que no tenía explicación. Después estuvimos viendo que una de las explicaciones posibles, que es que como durante un tiempo van a estar fuera del trabajo porque van a parir y van a estar en ese periodo puerperal, trabajaban mucho antes para ahorrar y ganar dinero como para aguantar el tiempo que iban a estar sin trabajar. ujú. Pero entonces yo haciéndome el canchero, ¿viste? Cuando bajamos de la mesa le dije, bueno, si no se le había ocurrido incluir en el prostíbulo varones y tener varones. Entonces me dijo, ay, querido, me dijo, con esa sabiduría, me dijo, mirá, por supuesto que se me ocurrió, pero ¿sabes una cosa? Los varones no reditúan, no aguantan. ¿Cuántas mujeres puede atender un varón por hora? Ni comparar con la cantidad de varones que puede atender una mujer por hora. Mirá vos, esa invisibilidad de creer el varón Me como... dijo una palabra, ahora me dijo, los varones no rinden. ¿Cómo pega en la autoestima eso, no? Creernos que ese modelo de macho proveedor, cuando se toca ese tema, es el gran fantasma de muchos varones, ¿no? Lo que pasa en la intimidad, lo que pasa con su rendimiento sexual, es como que ahí caen los grandes, los fuertes y bravos varones. Bien, Juan,
Te iba a preguntar por el Sí Querida, el otro libro que escribiste. ¿A dónde Ah, apuntabas con eso? ¿Qué? era, ese libro lleva tantas décadas que ya me acuerdo poco, pero era un libro más bien, casi diría autobiográfico, donde relataba historias de las mujeres que habían sido significativas en mi vida. Desde mi madre, mi maestra, mi hija, mi nieta, mi mujer, las mujeres que fueron más significativas. Ujú. Bien. Y te iba a preguntar, Así que herida vino porque contándole a un amigo que es el que pone el título a mis libros. Yo tengo un amigo que es muy inteligente y muy sabio y que cuando yo voy a publicar un libro lo llamo y le digo, no tiene nada que ver él con el psicoanálisis, y le digo, voy a publicar un libro. Entonces él me dice, ¿de qué se trata? Yo en 10 palabras le digo de qué se trata y él le pone el título. qué grande. Rolando Graña se llama, es el periodista. Mira vos, Entonces él le puso el título así, querida, ir de puta. tiene la chispa como para poder resumir en pocas palabras lo que quieres decir en el texto. Bueno, Juan, estuvimos hablando ya varios minutos y nada, no quiero abusar de tu tiempo. Tengo por ahí algunas últimas preguntas finales, ¿no? Yo Dale. pensaba en esto de las masculinidades. ¿Qué consejos nos das por ahí a los que estamos formando o por ahí capacitando en empresas, organizaciones, en facciones del Estado, realizando actividades múltiples, ¿no? Que tenga que ver con cuestiones de género, con cuestiones de construcción, con la igualdad de género, por ahí pensando ya como un supervisor, ¿no? ¿Qué palabras nos podés dirigir a quienes esto estamos formando y tratando de conmover estas convicciones? En principio me parece que es fundamental la iniciativa que tuvieron de hacerlo, de abrirlo y de centrarlo en este tema, y segundo, sostenerlo. El asunto me parece que es fundamental, la posibilidad de abrir espacios para reflexionar y para ir conteniendo y sosteniendo las dudas y todas las incertidumbres y las angustias que se van produciendo en la medida de los cambios, porque no es fácil que a uno le quiten certezas y convicciones que vienen como mandatos desde siempre. Entonces, me parece importantísimo haber tomado la iniciativa de abrirlo, y me parece más importante todavía el poder sostenerlo y poder ir ampliándolo. Incluso en es un trabajo casi este, un trabajo de trinchera, porque una cosa es el trabajo académico, el trabajo universitario y teórico, y otra cosa son los grupos que permiten compartir, reflexionar y sobre todo tener muy presente algo que es el respeto por las diferencias también, el respeto porque hay algunos que están muy avanzados ya en ese proceso, en ese intento, porque nunca se llega de deconstrucción, y otros que están tímidamente empezando a tomar conciencia de ciertas contradicciones y que van y vienen, tienden a reforzarse en lo que corre riesgo de perderse, que es el poder. Sí. Y la última, Juan, respecto a vínculos, vínculos por ahí de pareja, cualquier sea la elección. ¿Cómo pensar el enamoramiento y el cortejo, que han sido totalmente interpelado por el amor romántico, por este amor de la conquista, por el lugar cosificado, ¿no? O a veces no cosificado, pero en este lugar de ideal, ¿no? De peleo y doy la vida por vos, que sos la reina que está en la torre, ¿no? Después no te escucho lo que querés, pero mientras tanto sostengo el ideal para dar mi vida. Está medio perdida la comunidad respecto a esto, cómo vivir el amor, cómo vivir el enamoramiento. No, yo pienso que es cuestión de recuperar algo de la naturalidad, de la espontaneidad y fundamentalmente del respeto por el otro, por la otra.
me parece que lo más importante es el respeto, pero el respeto no es solamente mantener la distancia, no abalanzarse o no presionar o no hacer saber de la intención, del deseo. Muchas veces las mujeres sienten que una falta de respeto, una violencia que se ejerce sobre ellas es justamente el ninguneo. Las mujeres muchas veces se quejan de dos cosas simultáneamente, dice, de que los hombres o nos violan o nos ignoran, pero no nos cogen. Entonces, respetar quiere decir también no ignorar, no, no castrar a las mujeres, es decir, no hacer, devolverles la imagen de que no son deseables, ¿no? Wow. Qué bueno eso, porque pienso en los vínculos de pareja, generalmente ese reclamo aparece en parejas heterosexuales, donde la mujer, yo creo que hace 15 años que atiendo pareja y generalmente la que motiva la consulta es la mujer, y lo que aparece en el trasfondo de la novela del vínculo tiene que ver con esto de que no me mirás, y que estás mirándote o que estás mirando hacia otro lado, ¿no? Uh Y -huh. digo, qué herida importante habitar un espacio que la mujer tenga que valorarlo porque está desvalorizado, ¿no? Qué laburo singular de cada mujer que ya arranca en menos, ¿no? En poder posicionarse y también los compañeros, en el caso de los varones, puedan también facilitar ese desarrollo, ¿no? Que en condiciones históricas, como planteaba, ya se nace mucho, mucho más atrás, ¿no? Dentro de las violencias que los varones ejercemos sobre las mujeres, una de ellas es el deserotizar la relación, es quitarle el interés, cosa que es en todo caso inapelable, porque ¿qué puede ser una mujer si él no te mira? Él quiere, pero no puede, no es algo que se impone, no es algo que los dos son inocentes, ¿no? Pero en realidad ahí hay una violencia. Es muy frecuente eso en parejas, incluso en parejas de deconstruidos. Es muy frecuente en esas parejas donde los varones tratan de hacer contratos de igualdad con las mujeres, las ayudan sinceramente a que ellas hagan sus propios proyectos personales de independencia, de autonomía, y cuando los logran no se las cogen más. Sí, hay una represalia, decir. Y las mujeres saben muy bien eso, por eso generalmente tienden a disociarse, y mientras en el espacio público tienen un desempeño de ejecutivas, en la intimidad funcionan como gatitas mimosas, subordinadas. Se feminizan a la tradicional, ¿no? Bueno, Juan, un placer todas estas reflexiones, estas enseñanzas que me has transmitido y bueno, que quedarán por ahí también a disposición de otros y otras que siempre les gusta escucharte y les gusta que nos hagas pensar y nos abras nuevas preguntas. Juan, te agradezco Gracias a vos, Juan Pablo. eternamente que te hayas venido a este encuentro y bueno, lo mejor para vos y los tuyos. Muchas gracias.